Hola, bueno, vamos a continuar ahora con la clase de elementos finitos. Bueno, entonces hay que aclarar que los elementos finitos es un método numérico que nos sirve para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales, sobre todo cuando tenemos ecuaciones diferenciales muy complejas y difícil de resolver por los métodos tradicionales. Bueno, entonces, como una introducción, vamos a decir que tenemos este plano de acá, este sólido, en el plano X, Y, Z, por supuesto, y tenemos un punto B, y que podemos expresar la deformación mediante el vector U, mediante el vector U. Bueno, de esta forma vamos a expresarlo transpuesta, mucho mejor, que por supuesto nos indican las deformaciones en las tres direcciones, X, Y, Z y respectivamente. Entonces, si nosotros tenemos un campo de fuerzas actuando en el sólido, vamos a llamarle F, que por supuesto va a estar desglosado en las tres direcciones, X, Y, Z. Hay una fuerza también, podemos aplicar este sólido de tracción, T, y de manera homóloga podemos descomponer esta fuerza de tracción en las tres direcciones. Hay que aclarar que estas fuerzas están expresadas por unidad de área y que están actuando en la superficie. Bueno, continuando, tenemos, como habíamos dicho, este punto que podemos desglosarlo en X, Y, Z. Y entonces vamos a tener lo que es la expresión de los esfuerzos en X, en Y, en Z, sigma X, sigma Y, sigma Z, tau YZ, tau XZ y tau XY, las fuerzas constantes respectivamente, y esto no olvidarnos que por supuesto es transpuesta. Y de la misma manera vamos a tener las deformaciones epsilon en las tres direcciones, lambda, YZ, XZ y XY, por supuesto para cada tau. O bueno, podemos expresarlo de la siguiente manera también, mediante derivadas, que epsilon no va a ser más que la diferencial de U respecto de X. En Y, por supuesto, va a ser la derivada de este componente, la deformación del vector U respecto de Y. De la misma manera para W respecto de Z. Y tau YZ no va a ser más que esta expresión de acá. Tenemos también lo que es la derivada, o mejor dicho, la expresión, otra forma de expresar tau XZ, y por último tau XY. Y ahora, si consideramos cualquier volumen elemental y tenemos un volumen diferencial dB, vamos a tener la siguiente expresión. Que va a ser la derivada de
propiamente epsilon en x, si quieren lo llamar así, más la derivada de tau xy respecto a y, más la derivada de tau yz respecto a dz, más la fuerza en x que habíamos dicho antes, que estamos aplicando en este sólido. Y por supuesto, para las demás caras tenemos estas expresiones de acá. No, sin olvidarnos de que sin añadir el componente respectivo, ya que estamos descomponiendo la fuerza. Y bueno, entonces para que esta ecuación esté en equilibrio, entonces vamos a decir que esta va a ser la ecuación general para que este sólido esté en equilibrio, que es lo que nos interesa. Bueno, ahora podemos tener este caso de acá, como podemos ver. Igual es un sólido en las tres direcciones, pero bueno, va a ser ligeramente distinto, ya que bueno, podemos tener también las fuerzas de tracción en este caso. Por supuesto que la tracción la podemos descomponer en las tres direcciones, x y z respectivamente, y las fuerzas en equilibrio para este caso van a ser de esta manera. Todo igual a la fuerza en tracción en x. De la misma manera para esta expresión, a la fuerza de tracción en y de manera homóloga esta misma expresión para la fuerza de tracción en z. Y bueno, como en los casos anteriores, también va a ser, estas expresiones se van a expresar por unidad de área. Entonces vamos a decir que epsilon es igual a delta x entre el módulo de elasticidad menos nu, que multiplica a sigma y más delta z, y todo dividido entre el módulo de elasticidad, y de la misma manera, de una manera muy similar, homóloga, para epsilon en y en z. No hay que olvidar que este término nu es el coeficiente de Poisson, y para lambda xy no será más que tau xy dividido entre o cizallamiento, que va a estar expresado de la siguiente manera, que va a ser el módulo de elasticidad, bueno, para que se vea más claro, el módulo de elasticidad entre 2 o 1/2 si quieren, más 1 más nu, que es el coeficiente de Poisson que ya habíamos dicho. Bueno, ahora podemos generalizar y decir que para un cuerpo en 3D que está sujeto a cargas y deformaciones tiene una energía potencial pi, que no va a ser igual a la energía de deformación más el potencial de trabajo, y que va a estar dada por la siguiente expresión de acá, de manera general. Y bueno, desglosando, vamos a tener esta expresión de aquí,
que no es más que esta parte en azul, es el trabajo hecho en el sólido por unidad de volumen multiplicado por el volumen E integrado al elemento completo. Este será el trabajo hecho en la superficie. Para que quede más claro. Este es el trabajo hecho en la superficie. Esta parte de acá, vamos a poner con otro color. Trabajo hecho en la superficie. Si es que hay cargas en la superficie. Esta expresión va a ser igual a cualquier trabajo que se haga en la superficie. Y por último, si es que tenemos algún tipo de... voy a poner en otro color. Esta última expresión de acá. Perdón. Esta última expresión de acá. Bueno, entonces la parte con azul, este de acá no va a ser más que el trabajo hecho en el sólido por unidad de volumen multiplicado por un volumen E integrado al elemento completo. Esta expresión de acá es el trabajo hecho en la superficie, si es que existiera por supuesto una carga en la superficie. Y bueno, olvida que esa expresión de acá significa transpuesta, lo mismo para acá. Y en el caso de que tengamos cargas puntuales en el sólido, esta expresión va a ser para cualquier trabajo que se haga en los puntos. Esta es exactamente la expresión que vamos a utilizar, que va desde I igual a 1 hasta la carga n que tenga que existan. Bueno, si tenemos algunas cargas, bueno, entonces básicamente lo que nosotros tenemos es que si nosotros tenemos este vector de deformación, ¿no?, que es lo que vamos a encontrar, y nosotros sabemos que epsilon no va a ser más que la derivada de u respecto a x, o bueno, también podría ser a y o a z, dependiendo de qué caso estemos analizando, pero en este caso, como es en una dirección, puede ser en x simplemente. Bueno, y también podemos saber que sigma va a ser igual al módulo de elasticidad por epsilon. Y bueno, posteriormente, ya que conocemos ya estas expresiones, podemos ir encontrando lo que es la energía potencial total de todo el elemento. Bueno, entonces lo que hacemos, en resumen, lo que hacemos con este método de elementos finitos es una aproximación que va a tener la expresión, es decir, el vector de deformación u. Bueno, hay que aclarar también que si nuestro sistema está en equilibrio, pi, o es decir, la energía
total del sistema siempre va a ser mínima, es decir, siempre va a tender a cero. Bueno, entonces si tenemos un elemento como el que vemos acá, podemos asumir un vector de formación como este de acá que se presenta acá. Bueno, podríamos decir que esto es una ecuación cuadrática. Y esta ecuación de acá es la que estoy asumiendo para que nos dé la deformación en cualquier punto X de este elemento. En cualquiera que yo escoja. Vamos a pasar a lo que es el método de Rayleigh y Ritz, en la que podemos asumir, igual que en el anterior caso, que tenemos una expresión de la deformación, esto elevado al cuadrado. Y bueno, por supuesto hay que aclarar que esta ecuación puede estar equivocada, ya que es solo una presunción inicial. Bueno, y podemos, bueno, si están familiarizados con este tipo de problemas de estática, este tipo de elementos generalmente tiene una ecuación cúbica, en realidad. Bueno, pero simplemente para aprender inicialmente con estos métodos, vamos a asumir que tiene este comportamiento de acá, con una ecuación cuadrática. Bueno, entonces podemos darnos cuenta por acá, por el dibujo de acá, si tenemos una carga P, quiera. La deformación en este punto X, que vale 0, va a ser igual a 0, ya que está empotrado. Y si decimos que acá, justo donde está la carga, a la mitad de la viga, decimos que es L, y eso también decimos que es L, ya que está a la mitad, entonces podemos decir que a 2L la deformación es igual a 0. Bueno, entonces simplemente nos queda reemplazar estos valores de acá. Bueno, entonces si tenemos y reemplazamos, sabemos que en X igual a 0, U es 0, entonces tenemos a 0, a 1, lo reemplazamos con el valor de 0, lo reemplazamos con el valor de 0, de esta misma manera, y simplemente nos queda que a 0 es igual a 0, como tenemos acá. Vamos a hacer lo mismo con 2L. Sabemos que en 2L es 0, entonces tenemos a 0, a 1, X, esto es 2L, y esto llegaría a ser 2L al cuadrado. Bueno, ya sabemos que a 0 es 0, y simplemente resolviendo esta expresión de acá, llegamos aquí, en el que A1 va a ser menos igual a 2 veces L por A2. Y bueno, entonces si reemplazamos estos dos valores en U, vamos a tener que el vector de formación va a estar expresado de esta manera.
Bueno, entonces básicamente lo que estamos diciendo con este método es que primeramente vamos a asumir una función inicial para la deformación. Con los valores de forma A. Y esta expresión de acá que podría ser X, Y, Z y dependiendo del caso en el que estemos trabajando para cada vector de formación en cada dirección. Bueno, y como en el caso que hemos visto anteriormente, podemos decir que estos valores podemos asumir el valor de 1, como vemos acá, X y X cuadrado. Bueno, algo que hay que recalcar es que este vector U que nosotros asumamos tiene que ser compatible con las condiciones de borde de cada problema. O dicho de otra forma, cinemáticamente admisible. ¿A qué nos referimos con eso? Es que hay que respetar estas condiciones de acá que habíamos mostrado. En este caso, por ejemplo, que tenemos empotrados a ambos lados, hay que hacer cumplir, como hemos visto acá, por ejemplo, la deformación acá, ya que está empotrado es 0. Y en el caso de acá, que a 2L también es 0. A eso es a lo que nos referimos. Y como habíamos visto anteriormente, si tenemos la deformación U correctamente asumida, nosotros podemos determinar la epsilon, que no es más que la derivada de U respecto de X. Después propiamente podemos encontrar sigma, los esfuerzos, y por último la energía potencial total del sistema. Bueno, y también podemos asumir que la derivada de la energía potencial respecto a las funciones de forma A cualquiera es igual a 0, es decir, la energía es mínima. Entonces lo que básicamente hay que hacer es derivar respecto a cada una de las funciones de forma A que tenemos en esta función, en este vector de formación, y resolver las ecuaciones para A, encontrar A, cada uno de los A, y obtener el vector U. Bueno, entonces tenemos que integrar el volumen del peso por E, es decir, el error respecto del volumen es igual a 0, es decir, que tiende a 0, hacerlo el mínimo, que es uno de los principios que hay que asumir para integrarlo respecto al volumen. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, dependiendo del sólido, puede tener un valor grande. Entonces para que esta igualdad de acá se cumpla, es que este error de acá, E, tiene que ser prácticamente 0. Y bueno, por supuesto que este método de acá tiene que funcionar para cualquier peso, es decir, cualquier sólido, sea constante o variable. Bueno, ahora vamos a analizar otro tipo de caso. Y si tenemos una carga P que se está aplicando en la misma dirección en la que va la barra, no se olvide que este elemento está empotrado, así que vamos a tener las mismas condiciones que el anterior problema. No se olviden que esto de aquí es L.
Así que a 2L por supuesto vamos a tener que la deformación es 0, en el mismo caso que cuando x vale 0. Bueno, vamos a reemplazar como habíamos hecho anteriormente en la expresión u y vamos a tener estos valores de acá. Bueno, reemplazamos en la ecuación de la deformación, en el vector de deformación. Bueno, y si nosotros tenemos esta expresión, la expresión anterior de la energía potencial del sistema, la ecuación que habíamos visto anteriormente, lo que podemos diferir rápidamente es que no hay fuerzas de cuerpo-masa, tampoco hay fuerzas de tracción o tensión, solo es una carga puntual. Entonces estas dos expresiones de acá se anulan, se van. Bueno, y nos queda que la energía potencial, la energía potencial va a estar expresada por esta ecuación de acá. Bueno, y como simplemente se trata de un caso en una dirección, entonces simplemente vamos a tener que la tensión responde a esta ecuación de acá, que va a ser el módulo de elasticidad por epsilon en la dirección en x. Bueno, entonces si reemplazamos esta anterior expresión, no olvidemos que el módulo de elasticidad, al ser constante, va a salir de la integral. Y tenemos entonces que va a ser la integral, que va a ser de epsilon al cuadrado podemos expresar esta derivada del volumen, esta de aquí, podemos expresar de esta manera, podemos desglosarlo de esta manera, así como que la diferencia del volumen va a ser igual a la diferencia a el área por la diferencial de la longitud. Es decir, ¿por qué hacemos esto? Porque sabemos que el área de este elemento va a ser constante. Entonces esto nos va a facilitar los cálculos. Lo único que va a ser variable va a ser la longitud respecto al elemento. Entonces podemos sacar también el área. Y bueno, por supuesto vamos a integrar todo el elemento que va desde 0 hasta 2L, que sabemos que es esta distancia de aquí a aquí. Ahora, para esta expresión de acá, que es la sumatoria de las cargas puntuales transpuesta, vamos a trazarnos un punto 1 acá, como vemos justo donde está comenzando a actuar la carga P.
Entonces tenemos la deformación y la carga aplicada. La deformación U sub 1, la deformación U sub 1 por la carga aplicada. Y bueno, entonces vamos a reemplazar en la ecuación de la deformación que ya conocemos para un X que está a la distancia que sabemos que es L. Entonces, reemplazando U y L, tenemos esta expresión de acá multiplicada por la carga P. Bueno, y no hay que olvidarnos, si nosotros queremos hallar epsilon, simplemente es la derivada del vector de formación U respecto a la distancia, en este caso X. Entonces estamos reemplazando esta ecuación de acá, no se olviden de esta integral de acá. Entonces tenemos que epsilon al cuadrado menos esta expresión que ya hemos desglosado de acá. Bueno, entonces, si derivamos esta expresión respecto de X, lo que es U, lo que llegaría a ser U, tenemos que sería 2 veces la función de forma A2 por X menos 2 veces la longitud por X. Vamos a reemplazar entonces en esta ecuación de acá. Y entonces tendríamos esta integral de acá. Bueno, entonces simplemente nos queda integrar este elemento de acá. Bueno, para que se vea de forma más clara, esto es igual a 4 tercios el módulo de elasticidad por el área por la función de forma A2 elevado al cuadrado por la longitud al cubo más la función de forma A2 más esta expresión de acá. Bueno, entonces, como hemos dicho anteriormente, si queremos encontrar las funciones de forma, vamos a derivarlo. Vamos a derivar esta expresión de acá respecto a A2 para encontrar el valor de A2, la función de forma A2, e igualarlo al 0, que es ya que estamos hablando de un sistema en equilibrio, va a tender a 0. Entonces, derivando esta expresión de acá respecto a 2, nos queda esta expresión de aquí. Y tenemos que A2 va a ser igual a menos 3 veces la carga P dividido entre 8, que va multiplicado por el módulo de elasticidad, el área y la longitud. Bueno, finalmente entonces vamos a reemplazar esto en la ecuación de la deformación U. Esta de acá.
y vamos a seguir simplemente los anteriores pasos que les decía, que si quiero hallar a epsilon no es más que la derivada respecto de x del vector de formación u bueno, y por último, sabemos que sigma es igual a el módulo de elasticidad por epsilon. Así que simplemente reemplazamos. Bueno, entonces vamos a explicar del por qué les decía que la asunción que el modelo inicial de la deformación era el incorrecto. Bueno, si podemos notar, bueno, si reemplazamos en el vector de formación primeramente para graficar, esta llegaría a ser la parte en celeste, en el que vamos a decir que esto, por supuesto, acá x es 0, acá la mitad es L y al final es 2L. Entonces si reemplazamos para graficar esta ecuación, tenemos esta curva de acá. Ahora, si hacemos lo mismo para epsilon, llegaría a ser esta de acá, esta curva de acá, la que está en mostaza. Pero podemos darnos cuenta que esto está mal, que en realidad debería ser como la curva en plomo, ya que si tenemos una carga acá, tenemos que decir que en esta parte de acá está traccionando y en ningún momento esta tracción se vuelve de cero y lo mismo para la compresión. Entonces, y la compresión por supuesto va a adoptar este valor justo donde está la carga, no es que se va a volver cero, del mismo modo para la tracción. Entonces, al aplicar la carga P acá, podemos ver que el verdadero valor de la curva de epsilon debería ser este, el que está en plomo. Entonces la primera suposición, como les decía, es incorrecta.